estos 4 encuentros programados sobre talleres de liderazgo. Ya hemos tenido los 2 primeros, donde hemos podido compartir distinciones que nos fueron dando luz a un estilo de liderazgo al cual nosotros llamamos un liderazgo sustentable, un liderazgo donde nos permita no solo hacer de una manera diferente, sino que sea una manera de impacto, ¿no? Y que sea de un estilo que permita acercar a lo que es las organizaciones un estilo de liderazgo al cual nosotros, como bien le estaba compartiendo, es un liderazgo sustentable. Así que agradecerle a Facu por la posibilidad con la municipalidad, la subsecretaría, de estar acá presente junto con Mariana, socia, colega. Nosotros formamos parte de Metanoia Consulting, que es una consultora a la cual nos dedicamos a asistir a organizaciones para lo que es el desarrollo de equipos de trabajo, el desarrollo de competencias en cuanto al liderazgo dentro de la organización. Así que para nosotros es un placer poder compartir en esta hora y media con ustedes este espacio y desde acá poder también de alguna manera revisar a ver nuestro concepto con relación al liderazgo, ¿sí? Así que sin más nos vamos a ir metiendo entonces ya compartir esta primera imagen como para poner en consideración quiénes somos, para que los que se suman por primera vez tengan conocimiento de quiénes son los que estamos aquí hoy disertando con ustedes. Metanoia Consulting, como les decía, es la consultora que junto con Mariana, mi socio y colega, pudimos construir, y desde acá nos hemos parado para declarar nuestra misión, que es la de facilitar la construcción de líderes en las organizaciones para que desde su liderazgo alcancen resultados extraordinarios y sustentables. Así que Mariana, socia fundadora, facilitadora y coach ontológica profesional. ¿Cómo estás, Mari? Buenas tardes. Gracias, Rodri, hermosa presentación, gracias, y bueno, también un saludo y bienvenido para todos. Gracias, Facu, y gracias a la municipalidad también, por darnos esta posibilidad de hacer esto como un regalo a la sociedad, ¿no? Eso es así como lo estamos viviendo junto a Rodri. Muy bueno, Mari, gracias por eso, ¿no? Como un regalo a la sociedad. Y bueno, mi nombre es Rodrigo Namaraza, también socio fundador, coach y facilitador ontológico profesional, y nuestra dirección en Instagram, @metanoia.consulting, para aquellos que nos quieren empezar a seguir, pueden hacerlo ingresando directamente a nuestro Instagram. Bueno, Mari, ¿te parece que conversemos un poquito en cuanto a lo que compartimos el último encuentro y hagamos un breve repaso de lo que estuvimos viendo? ¿Sí? Bárbaro. Algunas preguntas como para empezar a poner en consideración qué es lo que vimos, ¿no? Esta pregunta, ¿cómo estar más consciente de mis acciones? Vimos puntualmente, ¿no?, que venimos de una manera de ser, que estamos parados en la acción por la acción en sí, ¿sí? Y muchas veces por estar parados en la acción perdemos la conciencia de quiénes estamos siendo nosotros, ¿no?, mientras llevamos adelante esa acción. Y dijimos que para un líder es muy, pero muy importante poder identificar quién está haciendo mientras lleva adelante las acciones que cotidianamente se le presentan, ¿no? ¿Querés brevemente despejar ahí en esto que hacemos mención cuando es en esto que traemos de quién estoy siendo? Sí, Rodri, gracias. Porque bueno, como bien traíamos en el encuentro anterior, ¿no?, que podemos hacer esta distinción entre nuestro sujeto y nuestro actor, ¿no?, siendo este actor aquel que se manifiesta en nuestros diferentes roles. Entonces, ser conscientes de que que somos también ese sujeto consciente de fondo, que es el que sostiene a todos aquellos roles que nosotros manifestamos en nuestra vida, ¿no?
Entonces, qué importante y poderoso es poder pensar en esto de poder preguntarnos quiénes somos y cuál es nuestro estar siendo. Cuando nosotros hablamos de un estar siendo, nos referimos a que no somos de una manera determinada, fija e inmutable, ¿no? Sino que podemos diseñar quién necesito ser para alcanzar aquellos resultados que voy a proponerme, ¿no? Porque muchas veces nos pasa en la vida que quizás no conseguimos aquellos resultados que estamos buscando, o nos encontramos repetidamente o recurrentemente con los mismos resultados, y generalmente no nos hacemos esta pregunta de quién necesito ser. Y en este de quién necesito ser, cuando hablamos desde el liderazgo, hablamos de competencias genéricas, ¿sí? Que es un poco a lo que nos vamos a abocar en el día de hoy. Porque este ser, esta manera de ser poderosa, si bien es algo que podemos justamente elegir y diseñar, lo hacemos en función también de competencias, ¿no? Que podemos adquirir e ir entrenando. Así que bueno, un poquito como resumiendo lo que estuvimos viendo en los encuentros anteriores para poder hoy largarnos con otros temas. Muy bueno, Mari, me encantó esto que pongas en consideración que requiere de desarrollar competencias, que vamos hoy a profundizar puntualmente en dos competencias, sin embargo, poder poner en conciencia que requiere, como decimos nosotros los coaches, entrenarnos, ¿no? Para poder desarrollar estas competencias genéricas. Otra pregunta como para capturar lo que conversamos en el encuentro anterior es cuáles son los 3 compromisos del líder sustentable, ¿no? Vimos que como líderes está el compromiso con ser líder, propiamente dicho, con la manera de ser, ¿no? Aquella persona que siendo consciente de su estar siendo, de sus emociones, de su lenguaje, de su manera de relacionarse, despliega una manera de ser, ¿no? Que tiene comportamientos observables, que dentro de esos comportamientos observables puede ese líder hacerse cargo si quien dice estar siendo, los demás lo reconocen como tal, ¿no? ¿Y cuáles otros 2 compromisos son a los que el líder tiene que estar estando presente para que se desarrolle un líder sustentable, Mari? Bueno, el otro compromiso, con lo otro que se compromete el líder es con liderar, ¿no? Cuando hablamos de liderar, hablamos de que lideramos desde las acciones, ¿sí? Porque claramente necesitamos tomar acciones para conseguir resultados. Pero, ¿qué tipo de acciones? ¿Cualquier acción? Claramente no. Entonces, primero esto, poner conciencia en cuáles son las acciones que voy a tomar. Hacer un alto, anticiparme, alejarme de lo que es la reacción, ¿no? Que generalmente, habitualmente nos pasa esto, ¿no? Que reaccionamos, no nos detenemos a pensar cuáles son las acciones a tomar. Bueno, este líder sustentable sí lo hace un alto, diseña las acciones que va a tomar para alcanzar sus resultados, ¿sí? Con esto hablamos cuando hablamos de liderar. Y por último, tenemos el compromiso desde el liderazgo, ¿no? Decimos que hay liderazgo cuando obtenemos los resultados, ¿sí? Porque sin resultados, ¿podríamos decir que hubo liderazgo? Claramente no. Necesitamos también de los resultados, que no significa que sea lo más importante, pero sí es necesario. Y esta distinción la hago porque quizás venimos de una cultura donde lo más importante es obtener los resultados, como venimos viendo, ¿no? A cualquier costo, a cualquier precio, ¿no? O sea, nosotros decimos que los resultados claramente son importantes y es lo que nos define que hemos podido constituir un liderazgo, pero no es a cualquier precio, ¿no? Claramente, por eso hablamos de sustentabilidad. Muy interesante esto, Mari, ¿no? Poner en manifiesto que los resultados son importantes sin dudas, sin embargo, no es lo único a lo cual el líder tiene que poner en consideración. Y me gustaría solamente aportarte esto, Mari, que también lo conversamos, que cuando hablamos del líder no hablamos únicamente hacia el rol de una organización que puede estar al frente de una persona, sino del líder en nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestra vida estamos únicamente enfocados en los resultados y perdemos de vista
nuestra manera de ser mientras vamos hacia los resultados, nuestras relaciones y los costos que pagamos por eso, ¿no? O sea, como para que los que se están sumando hoy al taller, cuando hablamos del líder, estamos poniendo en consideración que el primer líder que uno debe construir es con uno mismo, ¿no? Y de ahí hacia los demás. Así que me parece sumamente importante aportar esto a lo que vos venís compartiendo, Mari. Y una última pregunta, como para ya meternos en tema, es ¿dónde se encuentra la mesura del líder? ¿Dónde podemos decir que cuando observamos a un líder sustentable, podemos identificarlo que está en una mesura en su manera de ejercer su liderazgo? ¿Nos podrás dar luz ahí, Mari? Sí, o sea, esta mesura de la que hablamos tiene que ver con estos 3 compromisos, ¿no? Que haya un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, una mesura entre el compromiso con la manera de ser, entre el compromiso con las acciones y el compromiso con los resultados. De nada me sirve, por ejemplo, comprometerme con mi manera de ser, pero no estoy tan comprometida con los resultados, ¿sí? O a la inversa, ¿sí? O sea, necesitamos de los 3 compromisos de manera mesurada, ¿no? Donde haya un equilibrio en estos 3 compromisos, para que sea un liderazgo efectivo, ¿sí? Teniendo en cuenta los 3 compromisos. Muy interesante el poder considerar la mesura, ¿no? Que es una palabra que podemos decir que no está muy presente en nuestras vidas, ¿no? La mesura, el poder desde la sabiduría propia del bien vivir, digo yo, ¿no? De poder apelar a la mesura, no irnos a los extremos. Los argentinos tenemos un poco esa tendencia, muchas veces yo lo digo, pendular, ¿no? Que nos vamos hacia los extremos perdiendo la posibilidad de hacer un alto y poder ir hacia la mesura de las cosas, ¿no? Así que, muy interesante. Ya como, sí, Mari, te escucho si querías aportar algo. También está bueno esto de poder traerlo, ¿no? La mesura entre, dijimos, manera de ser, acciones y resultados. También lo podemos describir de esta manera. Puede ser, hacer y tener, ¿no? Le hace sentido esta ecuación, digamos, bueno, una mesura en esto, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo estoy comprometida y pongo foco en el tener, que serían obtener los resultados, pero ¿qué pasa en algún momento de mi vida? Me voy a encontrar con qué pasa con mi manera de ser, o qué pasa con mi ser, ¿dónde está? ¿No? No les seguramente quizás a alguno de ustedes, a mí me pasó en mi vida, por ejemplo, de encontrarme con resultados que he querido obtener, y en un momento de mi vida, la verdad es que sentía que como que me había perdido en ese caminar, ¿no? Entonces, esta mesura entre el ser, hacer y tener. Y también me gustaría, antes de pasar a lo que vamos a conversar, esto de, porque hablamos de compromiso, y para los que no estuvieron, nosotros hicimos una pregunta donde preguntábamos si el líder nace o se hace. Y en la conclusión es que la pregunta no sería esa, sino que la pregunta sería si vas a estar dispuesto a comprometerte a ser un líder. ¿Sí? Porque el quedarme si nací, o sea, si nace o se hace, me quedo me cierra posibilidades. En cambio, me abre una gran posibilidad preguntarme si me voy a comprometer, ¿no? Y el compromiso como capacidad de elegir, elegir y de crear una realidad diferente, ¿no? Eso es lo que nosotros definimos como compromiso, que igualmente lo vamos a ir conversando en el día de hoy. Porque si no hablamos mucho de compromiso, pero bueno, hay muchos que les suena el compromiso de otra manera, ¿no? Como si fuera algo, como una obligación. En realidad nosotros desde el coaching, cuando hablamos de compromiso, hablamos de la capacidad que tenemos el ser humano de elegir, la libertad que tenemos de elegir, y en ese elegir, desde el compromiso podemos construir una realidad diferente, en la que nos comprometamos. ¿Sí? Qué interesante esto, María, muy, muy pertinente
que lo puedas traer así para aquellos que no han estado, ¿no? Y solo sumarle a esto que traes del compromiso, que podemos inclusive hasta elegir en qué conversaciones estamos, ¿no? Pues muchas veces elegir nos vamos hacia la afuera y perdemos tal vez conciencia que yo puedo elegir en qué emocionalidad estar, ¿no? Bueno, esto lo trabajamos, como bien vos traes, Mari, desde el coaching, y los coaches somos muy conscientes de esto, ¿no? Como para ya ir profundizando en lo que vamos a ver hoy, que es sobre las competencias que es oportuno que un líder sustentable despliegue, y también reconociendo que como competencias hay varias competencias, vamos a hacer foco puntualmente en lo que son las competencias pensando en la coordinación de acciones con otros, ¿no? Yo me pregunto, Mari, ¿qué sentido tiene reconocernos como líderes si a la hora de querer coordinar acciones con otros para alcanzar resultados, para poder alcanzar aquellos objetivos que nos proponemos, no logramos hacerlo de una manera efectiva, de una manera sustentable, y los costos que se pagan cuando no es de esa manera, ¿no? ¿Te parece que vayamos a una pregunta para ver qué es lo que los que están hoy acompañándonos puedan compartirnos, a ver cómo están en la coordinación de acciones con otros? ¿Sí? Bárbaro, ¿Sí? genial. Ahí vamos con la primer dinámica del día de hoy. Y la pregunta es, ¿cómo reconoces tu comunicación con los demás para coordinar acciones y alcanzar resultados? ¿Cómo reconoces tu comunicación con los demás para coordinar acciones y alcanzar resultados? Bien. Bien. ¿Y a qué nos referimos con esto, Rodri? ¿Le damos un poquito de insumo a la audiencia como para poder dar respuesta? Dale, dale, sí. Yo me imagino, por ejemplo, viste, en la familia cuando tenés que coordinar la acción de ir a buscar al nene al colegio o llevarlo, ¿no?, al club o, por ejemplo, coordinar acciones con tu equipo de trabajo, a ver cuándo va a ser la próxima reunión o un encuentro para acordar sobre algún trabajo que haya que entregar. Se me ocurre eso, no sé vos qué otra Sí, idea se te puede aparecer. sí, también, por ejemplo, o sea, con un compañero de trabajo, ¿no? Que estoy 8 horas o 12 horas en el trabajo, rodeada de las mismas personas y claramente que hay una coordinación de acciones, ¿sí? O sea, hablo con la otra persona, me comunico. Bueno, ¿qué sucede ahí? ¿Cómo reconocemos la comunicación en esas situaciones? O, por ejemplo, bueno, también como trajo Rodri en la familia o con mi pareja, ¿sí? Cuando, por ejemplo, bueno, hay que conversar algo que por ahí incomoda o no gusta mucho, o por ejemplo, cuando hay que decidir a dónde nos vamos de vacaciones, bueno, lo que sea, vivimos en conversaciones, ¿no? Y vivimos, como dijo Rodri, o sea, coordinando acciones, porque somos seres sociales, ¿sí? Necesitamos del otro para coordinar acciones y para obtener ciertos resultados. Eso es fundamental. Así que bueno, ahora Bueno, Rodri, perdón, Rodri. no, eso, dale, vos Sí, comentalo, así yo voy compartiendo. Dale, Mari, gracias. ahí mientras Rodri lo prepara, para los que no conocen cómo es la dinámica, Rodri va a estar compartiendo en el chat, acá del Zoom, un link con un código, ¿sí? Entonces la idea de ustedes que entren al link y escriban, o sea, copien y peguen ese código, ¿sí? Y ahí les va a aparecer diferentes respuestas, ¿sí? Bueno, la idea es que ustedes elijan una, rápido, o sea, la primera que les parece y les hace más sentido y se sienten más identificados con alguna de esas respuestas, ¿sí? Por Ahí ejemplo, ya. acá tenemos, ¿no?, que me cuesta mucho comunicarme y lograr acuerdos. Por ejemplo, ¿no? Otra, ¿cuál es la que dice, Mari? ¿Me ayudás? Sí, me cuesta que el otro entienda lo que le quiero decir. Me cuesta que los demás acepten que tengo razón. Ya tenemos un primero que ya reconoció que le cuesta que los demás acepten que tengo razón. A Genial. ver. Después, por otro lado, tenemos logro generar contextos para que los demás se expresen libremente. Y por último, logro comunicar lo que quiero decir, cuidando las formas y la relación. ¿Sí? Bien. Acá vamos a
O sea, la idea es que lo hagan desde la sinceridad, ¿no? O como decimos los coaches, a palabra plena, ¿sí? Porque eso es lo que tenga que surgir, sin querer controlar la respuesta. Bueno, hasta acá ya 6 han compartido, 7, ¿sí? Ya están compartiendo. Bien, varios están logrando, se reconocen que logran generar los contextos. Bueno, vamos a ir profundizando en esto, de comunicarse. Estamos dando el primer pantallazo, ¿no? Como para poner en conciencia cómo estamos en relación a la comunicación para coordinar acciones, ¿no? O sea, teniendo presente esto, ¿no? Que estás compartiendo, Mari, ¿no? Que el sentido de la coordinación de acciones es para alcanzar resultados, ¿sí? Acá Fede, que tiene el intrigado, Fede intrigado, siempre me critican las formas. Pocos se quedan con el mensaje, solo con el mensajero. Interesante, bien, bien. Bueno. Bueno, esperamos a algunos más si quieren compartir, como para ya después empezar a caminar lo que tenemos en Acá cuanto las a... últimas dos respuestas están mano a mano, ¿eh? 38%. Sí, sí, de los que han respondido, de los 8 que han respondido, 3 han dicho que logran generar contextos y 3 que logran comunicar lo que quieren cuidando las formas y la relación. Excelente, bueno, sin dudas son personas que obtienen un tipo de resultados, ¿no? Muy diferentes como los que puedan costarle mucho comunicarse y lograr acuerdos. Bien, bueno, ya van a haber otras dinámicas que también los vamos a ir invitando a que participen. La idea de este taller es que ustedes puedan también ser partes en la construcción de todo lo que vamos compartiendo con ustedes. Y es anónimo, pone Flor, sí, es anónimo. Así que podían tranquilamente compartir. Bien, entonces vamos a despejar un poco en relación a esto que estamos trayendo en cuanto a lo que es la comunicación, ¿no? En cuanto a la coordinación. Sin embargo, nos gustaría previamente, como vimos en el primer encuentro, lo que es la distinción, ¿no? La capacidad que tenemos los seres humanos de hacer un alto, ¿no? Hacer un alto en nuestra vida, en nuestros momentos, hacer un alto. ¿Para qué hago un alto? Para observar el contexto en el que puedo estar y en esa observación distinguir, poniendo conciencia, ¿no? Traemos que los seres humanos tenemos la capacidad de hacer distinciones. ¿Y para qué me sirve una distinción? Una distinción es para que yo pueda elegir sobre aquello que estoy observando, ¿sí? Entonces, lo que les vamos a proponer acá con Mari es caminar brevemente, muy por arriba, pero sí considerando cuáles son las características más comunes del modelo de comunicación heredado. Porque la manera en que nos relacionamos nosotros los seres humanos es mediante un modelo de comunicación. Y ese modelo de comunicación es un modelo que, como bien trae esta pregunta, no es heredado. O sea, no sé ustedes, pero yo cuando por primera vez puse en consideración en el modelo de comunicación que estaba, y no son por las palabras que usemos, sino por el modelo en cómo nos relacionamos, empezaron a aparecer a la luz ciertas características que veía que se repetían en mis distintas relaciones, en mis distintos espacios. Así que vamos a ir compartiendo con Mari algunas características que tienen, que se manifiestan en este modelo de comunicación heredado. ¿Te parece ir compartiendo la primera y vamos una a una, Mari? Dale, perfecto. Bueno, decimos desde esta comunicación heredada que es un ambiente conversacional, no comunicacional. Y si podemos ver acá en la imagen, ¿sí? Si bien hablamos de un ambiente conversacional, pero parece ser que ya empezamos a ver que hay una distinción, ¿no? Entre lo que es conversación y comunicación. Y en esta imagen lo que vemos parece ser, no sé, me imagino que sería una pareja, ¿no? Como teniendo algún tipo de discusión o no pudiéndose poner de acuerdo en algo, ¿no? Entonces, bueno, después vamos a ir viendo, ¿sí? ¿Cuál es esta distinción entre conversar y lo que es poder comunicarse, ¿no? Que parece ser ya acá nos habla de que parece ser que ya no es lo mismo.
Y en este modelo de comunicación heredado tenemos muchas conversaciones, pero parece ser que no nos comunicamos efectivamente. ¿Por qué lo vemos esto? Y bueno, lo vemos porque ya lo vamos a ir viendo, no me quiero adelantar. Muy bueno, Acá Mari. llegó Rodrigo. Bien, bien, sosteniendo acá, sosteniendo. Bien, otra característica que podemos observar es que hay conversaciones sin competencias para hablar y escuchar, ¿no? Esta imagen también para mí es muy, muy gráfica, ¿no? O sea, la chica con un signo de pregunta como diciendo, ¿qué me estás diciendo? Y el muchacho con el signo de admiración, pero ¿cómo no te das cuenta de lo que te estoy diciendo? O sea, hay conversaciones pero sin competencias, y acá ya aparece una distinción entre el hablar y el escuchar, ¿no? Pareciera ser que hay, en la conversación hay dos roles muy diferentes, ¿no? Así que también esto que trajiste al inicio de las competencias, ¿no? Sí, acá ya aparece esto, ¿no? La distinción de competencias. Parece ser que hay competencias para hablar y escuchar. Yo, por ejemplo, en lo personal, cuando me interioricé en esto, en la comunicación productiva, por ejemplo, que es lo que estamos viendo, la verdad es que fue toda una sorpresa para mí, porque la verdad es que en los años que había vivido, jamás había escuchado o me habían... Esto es algo que no se enseña, ¿sí? O sea, no se enseña en las escuelas, no nos enseñan a hablar con competencias, a escuchar con competencias. Pero bueno, estamos en ese camino, ojalá que algún día podamos empezar a escuchar en las escuelas este tipo de competencias también para que desde niño, ¿no? Podamos formarnos de esta manera. Muy interesante, muy bueno. Bueno, acá esto que traes vos, ¿no, Mari? La baja escucha, ¿qué podés traer de esto? Sí, que bueno, lo que vemos en esta comunicación heredada, ¿sí? Donde parece ser que predomina el rol emisor, ¿no? O sea, el qué tengo para decir, ¿sí? Por eso hablamos del rol emisor. Es como el foco está puesto en la persona que tiene para decir algo, ¿sí? Pero parece ser que del otro lado no hay una escucha activa como es la que sí vamos a proponer en esta propuesta de comunicación productiva. ¿Sí? Entonces, en esto que pasa, ¿no, Rodri? O sea, en esto de yo te Sí, digo lo que te digo, pero ¿qué pasa que el otro no me escucha? ¿O cómo me siento con esto? sí. Qué interesante esto, ¿no? Porque fíjate vos esta palabra que dice baja responsabilidad del receptor. Pareciera ser que si vos a mí me estás diciendo algo, yo no tengo nada que ver en eso, ¿viste? Es como que, pero vos no me lo dijiste o vos me dijiste tal cosa. Pareciera ser que yo como desde mi escucha no tengo responsabilidad en esa comunicación, ¿sí? Esto es revelador, por lo menos lo fue para mí, para poder en consideración que aquel que escucha también tiene participación en esa conversación o en la comunicación que se quiere estar llevando adelante, ¿no? Tiene responsabilidad. Después también podemos identificar altos niveles de prejuicios y juicios, ¿no? Como muestra esta imagen, ¿no? Que algunos ya tienen el cartelito de esos juicios que emiten hacia los demás, esas opiniones, para hacerlo desde un término más usado, ¿no? Pesada, cretino, fracasado, inútil, malo, tonto, no juicios. Pero ¿qué es lo que podemos decir con respecto a esto? Que muchas veces antes, durante y después de la comunicación se sostienen estos juicios y que consideramos que los juicios siempre hablan más fuerte de quienes los emiten que quienes los reciben, ¿no? Porque, como decimos los coaches, los juicios viven en el observador de cada uno de nosotros, ¿no? Si yo digo, uy, qué pesado que es este pibe, ¿no? Que yo diga eso, haciéndome cargo de que yo soy quien lo está diciendo, estoy hablando más de mí sobre cómo observo a la otra persona de lo que la otra persona se manifiesta como es, por ejemplo, ¿no? Sí, me parece pertinente, si bien no es un tema que vamos a tratar en este taller, pero ya que estamos hablando de juicios, ¿no? Los juicios son interpretaciones, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo el juicio que el otro es un inútil, por ejemplo, ¿sí? ¿Ves qué diferente en el lenguaje? Cuando yo digo que es un inútil,
¿Es un juicio, es una interpretación o es una verdad? Es un hecho que esa persona sea un inútil. Si la persona que está acá al lado mío lo ve de otra manera, porque es un observador diferente y tiene el juicio de que es una persona eficiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde me pone en juego, ¿no? Donde me muestra que en realidad no es una verdad de que la persona es así. Son los juicios que yo tengo dado el observador que yo soy ante eso que veo en el otro, ¿no? Y esto, que me parece que está bueno como para tenerlo más a tierra, ¿cuántas veces sucede que estamos conversando con alguien y esto está relacionado con la baja escucha también, ¿no? Porque, ¿qué estoy escuchando yo? ¿No les ha pasado que escucho al otro o de lo que me está diciendo y en realidad estoy escuchando más los juicios que yo estoy teniendo de lo que el otro me está diciendo que en realidad escuchando realmente al otro? O sea, no estoy prestando atención, poniendo foco desde mi escucha. En realidad lo que estoy escuchando es más esa vocecita que tenemos adentro que nos dice, o con estos juicios, ¿no? De lo que yo estoy interpretando de lo que el otro me está diciendo. Entonces, fíjense qué importante es distinguir, o sea, que si es un juicio, ¿sí? De que lo que estoy escuchando son juicios, ¿no? Diferente es a vivirlo, como en este modelo que estamos presentando, que es el que nos tiene, ¿no? No hacemos esa distinción, y no, es así, no hay otra, ¿no? Entonces yo también me voy a relacionar con el otro de la forma en que lo estoy mirando. En ese cartelito, por ejemplo, que digo que es un tonto, y si yo tengo el juicio de que es un tonto, claramente que me va a determinar la relación o la comunicación que yo voy a tener con esa persona, ¿sí? Bueno, Muy entonces interesante. es muy importante. Muy bueno, muy interesante. Y como para traer otra característica que es muy recurrente en todo tipo de organizaciones, ¿no? Este fuerte tejido de conversaciones informales, ¿sí? Que se evita la conversación cara a cara, que son las conversaciones como muestra esta imagen, ¿no? El chisme, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nosotros lo llamamos conversaciones informales, donde qué es lo que produce y un menor nivel de confianza, de compromiso, de productividad en el equipo y en la organización. Fíjense lo que afecta que en una organización exista este tipo de conversaciones informales, donde no vayamos hacia la persona a decirle lo que sintamos decirle, ya vamos a ver de una manera productiva, pero ¿por qué no vamos? Porque no sabemos cómo. Entonces, como no sabemos cómo ir al otro para poder hablar de una manera que permita superar aquello que pueda estar ocurriendo, abro el juego a otras personas ¿para qué? Para generar todo ese tejido de conversaciones informales, ¿no? Porque como lo quiero decir, pero no me animo a decírselo en la cara, abro el juego por afuera, ¿no? ¿Algo que quieras aportar de esto, Mari? Bueno, esto también tiene que ver con las conversaciones de radio pasillo que se le llaman en las empresas y en las organizaciones, ¿no? Donde fíjense que los gerentes, no voy a hablar en general, pero, o sea, no todos, ¿no? Pero generalmente hasta utilizan ese radio pasillo para utilizar información que de otra manera no podría obtener. ¿Y por qué no podría obtener esa información de otra manera? Porque como dice Rodri, no saben cómo ir hacia la persona, hablar cara a cara, abrir una conversación. Bueno, nos pasa en la vida cotidiana, ¿no? Se ve muy seguido esto, ¿no? En vez de hablar con la persona que tengo que hablar, lo hablo con aquel otro, ¿no? Y claramente que los resultados van a ser totalmente diferentes si yo voy a hablar cara a cara con la persona indicada con la que tengo que hablar y no con, bueno, con el vecino, por ejemplo, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Bueno, estas son como algunas características que se replican en la mayoría de las situaciones donde intervengo con el otro para poder coordinar acciones, para poder avanzar hacia ciertos resultados, ¿no? Algunas características, las más representativas. Y decimos que la comunicación es principio de todo beneficio, ¿no? Y la razón de todo conflicto. Esta imagen de estos dos perros así como que se están mirando y que hay una tensión, ¿no? O sea, no sabemos
si un segundo después van a estar dándose lengüetazos, moviendo la cola en un encuentro, o se van a estar atacando, ¿sí? Entonces, Bueno. muchas veces ocurre eso en nuestra comunicación como seres humanos. Vamos hacia el otro como que pareciera ser que es un punto en donde todo puede ocurrir, ¿no? Por eso puede pasar que sea de gran beneficio esa comunicación o que sea un gran conflicto para la relación, ¿no? Es muy, muy gráfica esta imagen. ¿Y te parece que ya vayamos avanzando Vale, hacia Rodri. este modelo de comunicación heredado? ¿Sí? Mirá lo que generalmente nos sucede cuando terminamos muchas veces conversando con el otro, Mari. ¿Reconoces Sí, alguno de estos rostros? sí, a ver, la verdad es que lo conocí mucho en otro momento de mi vida, ¿no? Porque la verdad es que vivía también, nada, por ejemplo, o sea, miro estas imágenes y digo, bueno, ¿no? Digo, qué cara de amargado, ¿no? Que puede llegar a tener, se me ocurrió amargado, pero pueden ser tantas cosas, ¿no? Una persona que está, por ejemplo, el que está así, que está devastado, ¿no? O, por ejemplo, el enojo, ¿no? Cómo se puede manifestar el enojo, la persona que está con el teléfono. ¿Cuántas personas vemos así? Si nos ponemos, prestamos atención, ¿sí? La idea es esto, parar un poco y mirar alrededor, y también mirar a mirarse a uno mismo, ¿no? Obviamente, eso es lo primero. Pero esto, ¿no? O sea, ¿qué vemos acá? Yo veo cansancio, agotamiento, enojo, Concierto. desconcierto. Bueno, esta señora, ¿no? Con las dos flechas, ¿no? Que vos decís, ¿para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en la vida de esa manera? O desesperada, ¿no? Y nosotros lo que decimos es que la comunicación que tenemos hace a esta emocionalidad con la que me encuentro, ¿sí? O sea, la emocionalidad que yo tengo no es gratis. O sea, quiero decir, no viene de la nada, viene de diferentes situaciones, y de una de las grandes situaciones de la que viene es la comunicación. La comunicación es causa de mucho sufrimiento si no se la sabe usar, si se pudiera decir, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Sí, sí, esto que traes, ¿no, Mari, de la comunicación asociada directamente a nuestra emocionalidad, ¿sí? Eh, este, y estos resultados que muchas veces observamos, y yo también me he visto en muchos resultados similares en mi vida antes de poder empezar a incluir este modelo de comunicación que le vamos a presentar a ustedes, de alguna manera que puedan capturar la esencia de este modelo de comunicación para poder ver que hay una manera diferente de alcanzar resultados con el otro, ¿sí? Y podemos decir entonces, Mari, que no podemos pretender una relación equipo u organización diferente o transformada si continuamos comunicándolo como lo hacemos, ¿no? O sea, esto se me viene la frase de Einstein que nos dice que no podemos alcanzar resultados diferentes manteniendo el mismo nivel en que los hemos creado, ¿no? Los problemas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se me ocurre eso. Sí, aparte también esto, ¿no? Me suena a ese victimismo, ¿no? Que nos caracteriza como cultura, ¿sí? De cuántas veces, cuántas personas u organizaciones uno escucha de que, bueno, que quiere que las cosas cambien, ¿no? Pero esto tiene que cambiar, las relaciones, el equipo, así las cosas no funcionan. Llevándolo a lo personal también puede pasar en una relación de pareja o la relación con los hijos. ¿Cuántas veces quizás nos podemos encontrar diciendo que las cosas no cambian o esta relación no, es imposible, y me agarro la cabeza, ¿no? Como veíamos recién a esta mujer. Entonces, pero claro, queremos que las cosas cambien, pero haciendo más de lo mismo. Entonces, ahí es donde tenemos que hacernos responsables de que las cosas no van a cambiar si yo no hago algo para que eso suceda, ¿no? Si no me hago protagonista, a diferencia de ese victimismo que les decía,
para que puedan transformarse, ¿no? Las organizaciones, los equipos, la familia como una organización, las relaciones. Entonces nosotros decimos que la comunicación es clave, no es menor, porque vivimos comunicándonos. Es parte del ser humano. Entonces, bueno, esto es fundamental tenerlo en cuenta, de que necesitamos hacer una transformación en nuestra manera de comunicarnos para que esos equipos o esas organizaciones puedan lograr resultados diferentes. ¿Sí? Muy interesante. Muy Como esto, ¿no? interesante. Esta frase, Rodri, de que lo que resiste, persiste, ¿no? ¿La han escuchado esta frase? ¿No? Parece ser que, o sea, lo que resiste, ¿ven? Lo que sigue siendo igual, lo que es recurrente, y bueno, y sí, va a persistir, no vamos a encontrar algo diferente. Nos vamos a frustrar si no, porque vamos a creer y tener la ilusión de que las cosas van a cambiar, pero necesitamos hacernos cargo de algunas cosas, como por ejemplo de la manera de comunicarnos. Muy interesante a todo lo que traes, Mari, solo tomar esto que trajiste, ¿no? Que para poder pasar a ser protagonistas de un modelo de comunicación que nos asista, ¿no? Que lo que buscamos es esto, que nos asista en que la relación con el otro a la hora de coordinar acciones sea de una manera productiva, ¿sí? Va a requerir de nosotros que seamos protagonistas. Y con esto quiero decir, poniendo en consideración el taller en el que estamos, que requiere desarrollar competencias, ¿sí? Lo que estamos trayendo acá en estos talleres es solo la idea de que puedan capturar, ¿sí?, algunas distinciones, algunas herramientas que hemos estado compartiendo, pero sin duda requiere desarrollar competencias. Yo en mi vida personal, cuando pude capturar este modelo de comunicación en el que me encontraba y nos encontramos, no es que desaparece, pero sí estamos mucho más alertas de no caer en la recurrencia de un modelo de comunicación que nos limite, ¿sí? Entonces, de esta manera es poder hacernos protagonistas y decir, ok, ¿qué requiere de mí para poder empezar a mudarme a una conversación más productiva? Entonces requiere incorporar competencias, ¿no? Esto que venías trayendo, Mari. Y con respecto a esto que estamos trayendo, podemos decir entonces que el modelo de comunicación heredado, decimos que somos usuarios, ¿sí? Usuarios de un modelo de comunicación que no hemos conversado, que no hemos diseñado ni hemos elegido. En este modelo nos cuesta mucho ponernos de acuerdo y coordinar acciones. Esto es muy interesante porque fíjense que acá estamos hablando de un modelo que no hemos conversado, no hemos dicho, este modelo de comunicación, ¿nos es funcional o lo usamos porque lo viene usando mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo? No, con algunas pinceladas, sin dudas, pero son solo pinceladas, ¿ven? Entonces, y seguimos pagando costos de ponernos de acuerdo, de coordinar acciones. Entonces, la propuesta que vamos a acercarles junto con Mari es si está la posibilidad de poner conciencia, ¿no?, poder distinguir para movernos, para poder mudarnos a un modelo de comunicación que nos asista, porque lo que estamos buscando acá es que nos asista para poder coordinar acciones con otro de una manera mucho más efectiva, ¿sí? Así que si te parece, Mari, ya nos metemos, ¿sí?, en lo que es la propuesta en sí del modelo de comunicación productiva. Bien, pero sí va a ser importante esto que trajiste al inicio, ¿no? Que aprender a comunicarnos comienza por distinguir conversación de comunicación, ¿sí? Conversación de comunicación. Y acá vamos a invitarlos con una dinámica, como hicimos hace unos minutos, para que ustedes puedan responder y poner conciencia, a ver si tienen esta claridad en qué es conversación y qué es comunicación, ¿sí? Y solo aclarar algo acá, que fíjense que no es un error como está escrito, que es a-prender, ¿sí? Es una distinción que usamos desde el coaching muy poderosa, que
significa que cuando yo requiere poder aprender algo, aprender es tomar, ¿no? Es decir, bueno, voy a tomar esto nuevo que estoy aprendiendo, por ejemplo, en este taller. Para poder tomar esto, y muy posiblemente necesite soltar esto otro. ¿Ven? Por eso es A de soltar y prender. ¿Qué es lo que voy a aprender? Lo que me sea funcional. Yo cuando pude identificar que en mi vida comunicarme de una manera diferente me era mucho más funcional que seguir haciéndolo como lo venía haciendo, y bueno, de mí requirió empezar a soltar gran parte de mi ego, empezar a soltar gran parte de conversaciones que estaban en mí que no me eran funcionales, ¿no? Entonces, me pareció oportuno traerlo así, Mari, para que puedan identificar a qué hacemos mención con esto de prender, ¿no? Así que, si te parece, voy compartiendo la pregunta, ¿sí? Para que la puedan dar una respuesta, y si querés compartir algo mientras voy haciendo eso. Dale. Bueno, ahí otra vez igual como hicimos al principio, en la primera dinámica, va a ser una pregunta que va a ser de respuesta cerrada, ¿no? Nosotros decimos también los coaches, hablamos mucho del arte de preguntar, también lo hemos traído en los otros talleres, ¿no? Que nos encantan, o sea, nos van a escuchar haciendo preguntas, porque las preguntas nos invitan a pensar, a mirar donde no estábamos mirando, por ejemplo. Si yo estoy distinguiendo ahora conversación, comunicación, me hago la pregunta, ¿es lo mismo cuando converso, decir que estoy conversando, decir que me estoy comunicando? ¿Es lo mismo, no es lo mismo? Entonces, ven, si yo no me hago la pregunta, no voy a mirar a esa distinción, no lo voy a reflexionar. Entonces, las preguntas nos invitan a mirar hacia lugares, ¿sí? Donde quizás sin esa pregunta no hubiésemos mirado. Así que, bueno, ahí tenemos entonces ya en el chat el link, lo mismo, copien y peguen el código, y ahí ya pueden proceder a dar la respuesta. ¿Sí? Bien, acá estamos viendo, para algunos le parece que sí es lo mismo, para otro que ya respondió no es lo mismo. Si tengo clara la distinción, ¿no? Esto es interesante en cuanto a la pregunta, no es si sé o no sé, sino si tengo claridad en la distinción, ¿sí? Bien, a ver qué sigue apareciendo. Interesante. Esto nos asiste a nosotros para que podamos capturar lo que le vamos a ir brindándole a ustedes en cuanto a estas distinciones que estamos compartiendo, ¿no? Bien. De los que respondieron hasta ahora, que son 7 de un total de 24, que los animamos a que se vayan animando a responder. Son anónimas las preguntas, no estamos evaluando el conocimiento de nadie, solo poder poner conciencia que nos comunicamos permanentemente nosotros, pero ¿realmente me estoy comunicando o estoy conversando? O cuando converso, tengo claridad si estoy queriendo comunicar algo, entonces se genera esto. Bueno, está 50 y 50 de los 10 que respondieron. 5 no tienen claridad y otros 5 aparentemente sí tienen esta claridad en la distinción de conversación de comunicación. ¿Sí? Así que, ¿te parece, Mari, que puedas darnos luz a ver en qué hacemos esta distinción? ¿Qué es para nosotros la distinción de conversación de comunicación? Dale, Rodri. Cuando hablamos de conversación, es una conversación que se da entre dos o más personas, ¿no? Que decimos que es una danza, ¿sí? Es una danza. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora con Rodri, estamos teniendo una conversación, ¿sí? Una danza, un ida y vuelta, ¿sí? Cuando conversamos hay un ida y vuelta. Entonces decimos que hay alguien que habla, ¿sí? Y hay alguien que escucha, ¿sí? Y que esto también, para que tengamos en cuenta, también se da en un contexto emocional determinado, ¿sí? Porque también es muy importante tener en cuenta que cuando converso, también hay una emocionalidad que me acompaña en esa conversación. Si entonces decimos esta, la definición sería que es una danza entre dos o más personas, donde uno habla y el otro escucha, y que se da en un determinado contexto emocional. ¿Sí? Ahora la pregunta es,
comunicarme, ¿es lo mismo? O sea, ¿sería la misma definición? ¿O qué es lo que le podríamos agregar, Rodri? Ahí algo en el chat apareció, ¿no? Algunos tienen esta distinción, que es la comunicación es la acción en común, ¿sí? Y acá ya hay un gran movimiento en relación a la conversación, porque como bien vos trajiste, Mari, nosotros acá estamos conversando, ¿sí? Pero en esta conversación en la que estamos, también nos hemos comunicado para coordinar la acción, por ejemplo, de estar compartiendo este taller juntos, ¿no? Entonces, nos hemos comunicado previamente para el ida y vuelta poder hacerlo de una manera armónica, de poder darnos lugar al uno y al otro compartir. Hemos conversado, ¿sí? Para comunicarnos, ¿sí? Entonces, podemos decir que en toda comunicación hay tramas de conversaciones, ¿sí? Hay tramas de conversaciones, pero no toda conversación es comunicación, ¿no? Esta es una gran distinción que me viene poder compartirte. Claro, porque o sea, porque se pueden preguntar por qué estás diciendo lo que estás diciendo, ¿no? De que no toda conversación es una comunicación, ¿no? Porque hay miles de conversaciones donde no se acuerdan acciones y donde no se alcanzan resultados. Se vive en conversaciones donde más de lo mismo, donde te frustrás porque no encontrás acordar las acciones, donde no encontrás los resultados. Entonces ahí, en esas conversaciones, por ejemplo, las organizaciones están llenas de conversaciones, pero no así de una comunicación productiva. ¿Ven la diferencia? Porque cuando yo converso con alguien, no significa que estoy acordando acciones para obtener resultados, ¿sí? Puedo estar hablando en círculo, ¿ven? En círculo, en más de lo mismo, porque no tengo las competencias para hablar de una manera diferente y de poder comunicarme de una manera diferente. Entonces, esencialmente esta sería la distinción, que es fundamental. Ojalá las organizaciones o los gerentes, por ejemplo, ¿cuántos dicen, no, acá nos comunicamos un montón, pero después, o sea, lo escuchás en una conversación de que se viven quejando de que las cosas no salen, o de que, no sé, diferentes situaciones, ¿no? Porque lo hemos escuchado en persona esto nosotros. Y bueno, entonces ahí es donde decimos, ¿no? O sea, ¿hay comunicación o hay muchas conversaciones en este ambiente, en esta organización? Entonces, lo importante es poder tener presente que cuando hablamos de comunicación hablamos de común acción, ¿ven? Que viene de la palabra, de una común acción. ¿Para qué? Para obtener resultados. ¿Sí? Muy interesante, muy interesante. Y en esto, solo para agregar, Mari, lo que traes vos de las organizaciones, ¿no? Esto se me viene en la imagen, pero yo te dije, no, pero no me dijiste, pero sí, el ida y vuelta, ¿sí? Como que pareciera ser que porque yo ya te lo dije, yo ya te lo estoy comunicando. También muchas veces yo observo esto en las personas cuando consideran que la comunicación es porque te comunico, ¿no? Y esta distinción no pone el foco ahí, porque ahí está poniendo el foco en el modelo de comunicación heredado, en el decir, ¿sí? Claro. Porque la comunicación es si logro alcanzar acciones, y como vamos a ver, no es a cualquier costo y no es de cualquier manera las acciones que alcanzamos en un modelo de comunicación que llamamos nosotros productivo, ¿sí? De hecho, fíjate, Rodri, que cómo nos enseñaron la comunicación en la escuela, en la primaria. Todos nos podemos acordar, ¿no? Hay un emisor, un mensaje y un receptor, ¿no? ¿Y qué es lo que importa ahí? En ese, ¿no? El mensaje, ¿no? Lo que tengo para decir. Nosotros no decimos igual que eso no es importante, porque ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero bueno, para ir teniéndolo en cuenta, ¿no? Y ahí justo mientras vos compartías, Gonzalo pidió palabra, pero algo que no aclaramos al inicio, damos lugar a las preguntas al final del taller, porque mientras vamos compartiendo estas distinciones que para algunos son novedosas, para otros capaz que tienen alguna idea de lo que estamos compartiendo, en el transitar del taller empiezan a
a despejarse seguramente capaz que algunas dudas que puedan ir surgiendo. Y si no, con gusto compartiremos las preguntas con ustedes al final del encuentro, ¿sí? Entonces, ya habiendo hecho esta gran distinción de conversación y comunicación, nos podemos empezar a caminar comunicarnos con competencias, ¿no? Entonces, decimos que una organización es una red de conversaciones. A mí esto fue revelador, porque cuando pensamos en organizaciones, pensamos en personas, pensamos en las instalaciones, pensamos en todo lo que tiene una organización, ¿no? Y de nuevo, una organización podemos pensar en empresas como podemos pensar en familias, ¿sí? Miembros que la componen. Sin embargo, fíjense lo que estamos trayendo acá, que es una red de conversaciones. La organización tiene sentido en cuanto a las conversaciones que se tienen en esa organización, no por las personas que únicamente la componen o las instalaciones que tienen, sino cuáles son las conversaciones que viven en esa organización. Por eso decimos que tanto para una organización como está este grupo que puede ser un equipo de trabajo, un grupo universitario, todo lo que hace a un grupo social, o este otro, ¿no? Que es una familia donde están conversando, ¿sí? De una manera aparentemente diferente, decimos que conversar con competencias es la clave para una efectiva coordinación de acciones. Y acá está esto que traías vos, Mari, ¿no? Esto de conversar con competencias, ¿no? Sí, fíjense que acá habla de la conversación, o sea, ¿dónde están las competencias? No decimos acá en la comunicación, decimos en la conversación, ¿sí? Porque en toda comunicación hay conversaciones, dijimos. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta que esas competencias que necesitamos adquirir tienen que ver con, nosotros le llamamos competencias conversacionales, son en esa danza que yo voy a conversar con el otro, es donde yo necesito adquirir competencias para dar lugar a una comunicación más efectiva, ¿sí? Entonces, las competencias son conversacionales, por eso lo llamamos de esta manera, ¿sí? Y también agregar, Rodri, que una organización es un conjunto de personas, ¿sí? Que tienen un objetivo en común, ¿sí? Pero bueno. digo, parece obvio, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos encontramos en una organización que puede ser una familia, como bien dijo Rodri, o una empresa o lo que fuere, donde parece ser que todos tenemos objetivos diferentes? Donde pareciera que estamos todos fragmentados, ¿no? Yo quiero ir para allá y el otro quiere ir para el otro lado. Entonces, bueno, esto también hay que poner conciencia de que necesitamos acordar cuáles son nuestros objetivos en común, qué nos compromete a nosotros en esta relación o en esta organización, porque necesitamos ponernos de acuerdo con esto, porque si no, difícilmente nos vamos a poder comunicar si mi objetivo está para el norte y la otra persona para el sur, ¿no? Muy Eso interesante, también muy pertinente lo que traes, muy pertinente lo que traes. Seguimos profundizando entonces, que ya acá nos metemos en esta competencia, ¿no? Que es la competencia de escuchar comprometidamente. Los coaches, cuando hablamos de competencia, no es como, viste, cuando prendés la luz que es prender y apagar, viste. No, la competencia es cuando vas al gym, viste que al gimnasio vas el primer día, agarraste la mancuerna de 2 kilos, hiciste un poquito y capaz que a los 2 días te duele el músculo. Bueno, volvés a ir y de a poco vas desarrollando, ¿no? La competencia, vas siendo más competente, o sea, teniendo mayor capacidad de acción, decimos nosotros. Entonces, escuchar comprometidamente es algo que hay que entrenar, hay algo que ir desarrollando. Por eso hablamos de competencia, ¿no? Y acá el escuchar comprometidamente pone el foco concretamente en la validación del otro, ¿no? Valido al otro en mi escucha. Esto es algo diametralmente opuesto a cómo nos venimos relacionando. Yo valido al otro, no por lo que me dice, si me convence o no me convence. Ya el otro es válido por ser un ser humano. O sea, no es que yo lo voy a validar, ya el otro es válido por sí,
porque existe, porque es un ser humano como yo, porque tiene una vida como yo, entonces ya es válido, ¿bien? Y priorizando ¿qué? La relación y la acción, ¿no? Nuestra relación de colegas, amigos, en nuestra manera de escucharnos, estamos muy atentos de priorizar esa relación, o en la relación con nuestros equipos de trabajo. Pero también la acción, ¿no? O sea, esto que venimos conversando, que un líder sustentable está comprometido en la relación con su equipo de trabajo, pero también está comprometido en alcanzar aquellos resultados desde una acción efectiva, ¿no? ¿Qué quisieras compartirnos, María, esto que estamos conversando? Que por ejemplo, para un hablar efectivo necesitamos una escucha del otro lado, ¿no? O sea, yo cuando hablo para que me escuchen, ¿no? O sea, parece una pregunta tonta, pero nos preguntamos esto, ¿nos pasa cuando hablamos que el otro realmente nos está escuchando? Eso es un arte que se entrena también, ¿no? Porque si no, ¿para qué estoy hablando? ¿No? O sea, lo importante es que el otro pueda escuchar. Y lo que traemos nosotros en esta propuesta es que la escucha toma un rol protagónico, totalmente diferente a como lo veníamos caminando, ¿no? Donde el que decía era la prioridad, sino acá es al revés. Invertimos la ecuación, porque nosotros decimos que en realidad la escucha que uno tiene sobre lo que el otro dice es la que valida lo que el otro está diciendo. Y ustedes dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo la escucha del otro va a validar lo que yo estoy diciendo? Y podemos dar un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros decimos siempre, nos encanta esta frase, pues la verdad que es reveladora, ¿no? Cada uno escucha lo que escucha. ¿Qué significa esto? Significa que entonces si yo estoy diciendo lo que estoy diciendo, el otro tiene que escuchar lo que yo estoy diciendo tal cual lo estoy diciendo, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones donde nos damos cuenta que yo le digo algo al otro y después el otro dice algo y me doy cuenta que no escuchó nada, ¿no? O sea, ¿qué pienso yo? Que no escuchó nada. Bien, entonces, ¿ven que quién valida lo que yo estoy diciendo en esa situación, por ejemplo? Si el otro, yo digo lo que digo y el otro escucha lo que escucha, ¿sí? Y nosotros decimos que escuchamos en función de quiénes somos, de qué observador soy, de nuestro mapa mental, desde nuestros juicios. O sea, todo eso que nos conforma a nosotros como seres humanos hace que yo escuche lo que escuche, ¿sí? Y no lo que el otro está diciendo. Esto que traes se me viene, esto de la escucha, que no hablamos de oír, ¿no? Porque el oír es un fenómeno biológico, ¿sí? El oír es, oigo ruidos, oigo sonidos, ¿sí? Acá, si nos paramos en el oír y estoy oyendo tu timbre de voz, estoy oyendo tus palabras. La escucha es un fenómeno netamente humano. La escucha es desde, como bien traes, Mari, ¿no? Que desde quién estoy siendo como observador, cuál es mi mapa mental, mis creencias, ¿no? Que pasa muchas veces cuando escuchamos una palabra que alguien dice, a unos les dispara una emocionalidad asociado a toda una historia de vida y a otros otra emocionalidad. Ni bien ni mal, es cómo cada uno está escuchando, ¿sí? Sí, no sé si se te ocurre algún ejemplo, Rodri, ¿no? No sé, algún ejemplo donde podamos como bajar a tierra esto, ¿no? De alguna situación, por ejemplo, que yo venga y te diga, no sé, que a ver si a vos se te ocurre algo, pues estaría bueno poder traerles algún ejemplo, ¿no? Sí, Donde uno dice lo que dice y yo escucho lo que escucho. claro, ¿No? o por ejemplo puede pasar en las organizaciones, es muy común, ¿no? Que dice, pasa el jefe y le dice, necesito que me tengas listo el informe, ¿no? Y quien yo, por ejemplo, estoy escuchando, ¿qué escuché? ¿Es para cuándo el informe? ¿Para ahora? ¿Para dentro de 2 días? ¿Para una semana? ¿No? Y capaz que yo escucho y digo, bueno, sí, se lo entrego dentro de 2 días, total, y capaz que después se me vuelve a acercar mi jefe a las 2 horas y me pregunta, ¿y dónde está el informe? Ah, pero
no me dijiste para cuándo, ¿ves? O sea, en la escucha es hacerme cargo de lo que estoy interpretando. Si yo estoy interpretando que es para dentro de 2 horas, pero la otra persona no me lo dijo, que es para dentro de 2 horas, le pregunto, ¿no? Chequeo esto, perdón, ¿para cuándo lo necesitas? Por ejemplo, es algo muy, se escucha muy simple, pero que se usa muy poco, el chequear con el otro lo que me está diciendo, porque yo me hago cargo de lo que estoy escuchando. Yo escucho que vos me estás pidiendo que te presente un informe. Bien, pero vos me estás diciendo eso o me querés decir algo más en relación al tiempo, a la manera en que tiene que ser presentado, por qué medio, impreso, digital, ¿ven? Entonces, se me ocurre un ejemplo simple de cualquier oficina, ¿no? Como puede Sí, pasar en cualquier familia también. sí, también, por ejemplo, estaba pensando, ¿no? Por ejemplo, no sé, que yo en mi trabajo me dieron un dinero extra y llego a mi casa y le cuento a mi pareja y le digo que, bueno, que con ese dinero lo voy a aprovechar para, no sé, comprarme eso que tanto estaba esperando, ¿no? Entonces digo, el otro, ¿qué puede estar escuchando, por ejemplo? No sé si me ocurre. Puede estar escuchando que en realidad qué egoísta, Mariana, ¿eh? Qué egoísta, porque en realidad con esa plata podríamos, no sé, irnos de vacaciones la familia entera, por ejemplo, ¿no? Ven que, o sea, en función de los juicios, porque yo tengo juicios en función de lo que me están diciendo, ¿sí? Entonces, eso determina mi escucha. Y también lo que determina nuestra escucha, que esto es fundamental, es nuestro compromiso. Justamente, por eso nosotros nos van a escuchar mucho hablar del compromiso, porque el compromiso, como les dijimos, es la capacidad que tenemos de elegir. Y también es la capacidad y la fuerza motora para crear una realidad diferente. Entonces, por eso es tan importante. Entonces, de acuerdo a cómo yo, a mis compromisos, ¿qué es lo que yo voy a escuchar? Si, por ejemplo, yo estoy comprometida con el enojo, ¿sí? Si yo estoy comprometida con el enojo, ¿cómo va a ser mi escucha cuando yo escucho al otro? Y todo me va a resonar a eso, ¿no? Porque voy a construir esa realidad. Si yo estoy comprometida con un mundo de posibilidades, por ejemplo, ¿sí? O con la posibilidad, y lo que yo escuche del otro también va a ser en función de ese compromiso y voy a poder crear una realidad conforme a eso. ¿Me siguen? Nuestra escucha está totalmente determinada por nuestro compromiso. ¿Sí? Y, o sea, de acuerdo a nuestro compromiso es lo que conversamos y de acuerdo a lo que conversamos también es lo que escuchamos. ¿Sí? A ver qué puso acá. Ah, Ahora el micrófono se arma, dice acá. comprometido con el victimismo, me encantó ese ejemplo. Cuando estoy comprometida con ser víctima, y todo lo voy a escuchar desde el lado de víctima, no, ay, porque a mí me pasa esto, porque el otro, porque... En cambio, si yo estoy comprometida con mi protagonismo y me voy a hacer responsable y me voy a hacer cargo, y ya voy a dejar de escuchar que el otro me hace lo que me hace, porque en realidad no me hace nada. Pero bueno, ven que en realidad lo determina mi escucha. Por eso fíjense que en esta propuesta el protagonismo que se le da a la escucha es súper Clave, importante, es es clave, clave, es es clave, clave. Y tal como cual. para ir en la comunicación decimos que la escucha es una de las caras de la misma moneda, ¿no? Tenemos la otra cara, que es el habla. Sin embargo, antes de avanzar en eso, nos podemos preguntar, ¿no? En esto que venís trayendo, Mari, ¿por qué nos cuesta tanto escuchar? Como esta señora, ¿no? Que ya ha perdido su capacidad de oír, ¿sí? ¿Por qué nos cuesta tanto escuchar? Bueno, algunos ejemplos que nos pueden dar luz a por qué nos cuesta tanto escuchar al otro y sobre todo por qué nos cuesta tanto escucharnos a nosotros mismos muchas veces, ¿no? Podemos considerar que puedo estar creyendo que mi manera de pensar es la mejor, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces creo que mi manera de pensar es la mejor y por eso no necesito escucharte? O esta otra, ¿no, Mari? Por poner en duda la legitimidad del otro. ¿Me estarán diciendo lo que me dicen? Ustedes acá en este taller están escuchando y ustedes capaz que alguno pensar,
y estos dos que me están diciendo a mí que no sé escuchar, ¿de dónde me lo están diciendo? ¿No? Pongo en duda la legitimidad del otro. O por olvidar que somos un observador más. Esto es clave, ¿no? Por creer que yo tengo la verdad de las cosas, Mari. No sé si te lo conté alguna vez, pero yo tengo la verdad de las cosas, ¿viste? Entonces lo que yo te digo es la verdad. No sé qué parte no entendés de eso, Mari. ¿Eh? ¿Sí? Y esta otra que me encanta, la imagen de ahí del rey del mundo, por considerarnos superiores, ¿no? ¿Cuántas veces vemos en ciertas relaciones o en ciertas organizaciones donde hay una creencia de ser superior por estar en cierto puesto jerárquico, ¿no? O en cierto rol, ¿no? Entonces me creo superior, yo necesito escucharte, porque ya sé lo que me vas a decir, ¿no? Entonces, esto decimos nosotros que se reduce, ¿viste? Al enanito que se te para acá en el hombro. A mí a veces se me para en el izquierdo, Mari, ¿viste? Me lo tengo que sacar de encima. Sí, Qué se bueno, me a mí para a acá. veces de los dos lados. Se me para acá, ¿viste? Y se me pone a hablar. Se me pone a hablar y me hace creer, ¿viste? Me hace creer que yo a veces tengo la verdad de las cosas. Me hace creer que soy el que mejor tiene la manera de pensar, ¿viste? Entonces, cuando lo escucho y me doy cuenta que me está hablando, enseguida me lo saco de encima porque realmente no me permite relacionarme con el otro de una manera diferente, ¿no? Tal cual, muy bueno. Me encantó todo lo que trajiste, Rodri, muy, muy bueno. Yo creo que muchos se deben haber sentido identificados. Sí, ¿no? Porque es algo que es inevitable, no es ni porque somos mejores ni peores. Es algo que nos sucede a todos, ¿sí? Es a todos, porque es lo que nos tiene como cultura también, y es lo que tenemos como desde nuestro ego, ¿no? El ego que nos quiere hacer creer que tenemos, o sea, el ego comprometido, ven, en esta comunicación con la razón. ¿Ven cómo determina el compromiso todo lo que viene después? Porque si yo estoy comprometida con la razón, con tener la razón, y bueno, me voy a relacionar con el mundo y con los otros desde ese lugar. Desde creerme superior, desde que todos tienen que pensar como yo, cómo vas a pensar diferente, y bueno, todo esto que trajo Rodri para no redundar. Muy bueno, muy bueno. Y venimos pagando costos, te cuento, Mari, venimos pagando Sí, ya me costos. di cuenta. En la sociedad, el ego de la razón nos tiene a los argentinos, me atrevo a decir eso. Y bueno, ya para meternos en la otra competencia en cuanto a la comunicación, es el habla responsable, ¿no? Porque decimos que, por un lado, la escucha comprometida es clave escuchar comprometidamente, validando la relación, validándolo al otro y a la acción. Sin embargo, también es importante tener competencias a la hora de hablar, por eso hablamos responsablemente, ¿no? ¿Y dónde es que mostramos un habla responsable? Cuando buscamos el equilibrio entre el qué, el cómo, el para qué, el cuándo y el dónde decir. Yo ya te digo, Mari, que es tanto lo que me tengo que acordar que ya me perdí. No es para tanto, no es No para es tanto. para tanto, bueno. Igual, Rodri, te invito, si te parece, antes de meternos en esto, que después lo vamos a profundizar, compartir un poquito, ¿no? De esto del habla responsable que está totalmente ligado a nuestro lenguaje, ¿no? O sea, nosotros decimos que es uno de nuestros dominios, de ese observador que les compartimos, es uno de los dominios del observador, ¿no? El dominio del lenguaje. Entonces, la invitación es que podamos hacernos responsable haciendo uso del lenguaje, ¿sí? Primero, una de las formas de poder ser conscientes de esto tiene que ver con comprender o darnos cuenta que hay una intención cada vez que yo hablo. ¿Sí? O sea, nosotros decimos que el lenguaje no es inocente, ¿sí? Entonces, el primer paso es ese, es hacer un alto y decir, para, o sea, cada cosa que yo diga o que diga el otro tiene una intención de fondo. Entonces ahí, ojo, ahí nos tenemos que hacer responsables de esto, porque entonces no es gratuito hablar, porque cuando yo hablo o uso el lenguaje, genero una realidad.
puedo generar en el otro un montón de cosas, puedo generar en mi propia vida diferentes realidades, ¿sí? Me guste o no me guste, porque puede ser una realidad, no sé, de felicidad, o puede ser una realidad de, no sé, de frustración, por ejemplo, dependiendo de cuál sea el lenguaje que también yo esté utilizando. Por eso nosotros hablamos de responsabilidad al momento de hablar de hacer uso del lenguaje, ¿no? Y esto, Rodri, ¿te parece pertinente que les compartamos, o sea, cuándo hacemos uso de un lenguaje que pueda crear una realidad diferente? Bien, eso es muy interesante, ¿no? Muchas veces yo, además de nosotros estar en la consultora, estamos en una escuela de liderazgo, SEOP, que entrenamos coaches en 2 años de formación, y muchas veces pongo en relevancia esto, ¿no? Cuando estamos en un lenguaje descriptivo, que nos dedicamos a describir lo que sucede, ¿no? Que describo mi realidad, describo la realidad de mi familia, describo la realidad de mi organización, de mi trabajo, de lo que acontece, ¿no? Decimos que ese lenguaje describe lo que ya está creado, ¿sí? Como líderes es muy, muy importante desplegar un lenguaje que reconocemos nosotros como el lenguaje generativo, es aquel que crea la realidad antes que la realidad se manifieste. Y pasa que lo tenemos tan en nuestro punto de ceguera que eso nos cuesta verlo, pero nosotros estamos haciendo uso del lenguaje generativo de otras personas. Por ejemplo, que estemos en este momento, cada uno en sus hogares, pudiendo llevar adelante este taller, es porque alguien en algún momento habló sobre crear una computadora, ahí vi que hablaron de Steve Jobs, o en algún momento alguien visionó un programa que se llame Zoom, por ejemplo, que es el que estamos usando. ¿Ven? O sea, primero apareció en el lenguaje para después materializarlo en la realidad. Y nosotros lo utilizamos permanentemente, lo que pasa es que no somos conscientes de eso. La invitación es qué pasa cuando empezamos a poner conciencia de ese lenguaje generativo, ¿no, Mari? Sí, y Rodri, ni hablar del lenguaje o de lo que nos decimos a nosotros mismos, porque esto Totalmente. no estamos hablando del lenguaje con el otro, ¿sí? Únicamente, estamos hablando porque todo parte de uno, ¿no? Como ya les hemos compartido. Entonces, ser conscientes de qué es lo que yo me estoy diciendo a mí misma, ¿sí? ¿Qué conversaciones son las que... ¿Vieron esas conversaciones internas que tenemos con nosotros mismos? ¿Sí? Bueno, esas conversaciones internas, ¿están en un lenguaje descriptivo? ¿Qué significa esto, como dijo Rodri, ¿no? Un lenguaje que justificándome, explicándome, ¿cuántas veces nos ha pasado, a mí les cuento que me pasó y a Rodri también, que me pasé mucho tiempo de mi vida queriéndome explicar muchas cosas en mi vida, muchas cosas. ¿Y saben qué me encontré? Con más de lo mismo. Cuando encontré el poder generativo del lenguaje, ¿sí? Realmente, y me pude hacer cargo de ese lenguaje, empecé a construir una realidad totalmente diferente y empecé a darme cuenta que todo partía de los juicios o de esas conversaciones que tenía conmigo misma, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, me digo a mí misma que soy una posibilidad para estar acá con ustedes, claramente tuve que haber tenido esa conversación, ¿no? Si no, no estaría acá. ¿Podría haber tenido una conversación totalmente diferente en algún momento de mi vida que me hubiese llevado a otro rumbo, claramente? ¿No? Entonces, bueno, esto es muy importante tener en cuenta esta distinción del lenguaje, que también hace, ahora igual vamos a compartir más en profundidad cuando hablamos de la competencia del hablar responsable, pero no solamente es desde el hablar responsable, sino también desde el uso responsable que hacemos del lenguaje, ¿sí? Muy bueno esto que traes, Mari, sobre el habla con nosotros mismos. Bien, entonces, profundicemos un poco más en cuanto a esto del hablar responsable. Decimos que desde un habla responsable, el qué decir, podemos hacernos la pregunta, ¿estoy fundamentando con evidencia lo que estoy diciendo? Esto es muy interesante, ¿no? Contar con evidencia. O lo estoy diciendo porque me lo dijeron, o porque creo que es así, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo en mi decir, ¿tengo evidencia fundada sobre lo que quiero compartir con el otro? Entonces, acá empieza un primer gran movimiento, ¿no? Que lo que vaya yo a decir
poder chequear si está fundamentado. Gran primer paso para empezar a hacernos cargo de un lenguaje responsable. Otro es, ¿para qué? ¿No? Poder empezar a preguntarnos. Venimos de una cultura que estamos muy parados en el por qué. Y el por qué, como bien trajiste, Mari, cada vez que yo iba hacia mí, preguntándome por qué, Rodrigo, tomaste tal decisión, por qué, Rodrigo, dijiste tal cosa, por qué, Rodrigo, no dijiste tal otra, lo único que encontraba era explicaciones. Y no cambiaba ni mi realidad. Me seguía explicando, únicamente lograba hacer eso. Cuando empecemos a tomar conciencia que el para qué se nos dispara la posibilidad de poner un propósito en nuestro lenguaje, nos podemos preguntar, ¿tengo claro cuál es el sentido de lo que voy a decir? O sea, cuando le vayas a decir al otro lo que quieras ir a decirle, antes, un segundo antes, hacer un alto y decir, ¿para qué se lo vas a decir? Rodrigo, ¿para qué le vas a decir esto a Mariana? Pero no por miedo a callarte, sino cuál es el propósito. Puede ser que el propósito sea no, porque Mariana me tiene que escuchar, porque me tiene que escuchar lo que yo tengo para decirle. Entonces, te podemos decir, como bien trajiste, Mari, que tu compromiso no está en la relación. Tu compromiso está en que vos querés decir lo que querés decir. En tal vez creer que tenés la verdad sobre lo que vas a decir. ¿Ven? Entonces, esto es muy, muy poderoso poner conciencia ahí. ¿Algo que quieras compartir de esto? No, que claramente, ya que trajiste lo de la relación, o sea, esto que estamos compartiendo en esta propuesta, claramente que ponemos en valor la relación, ¿no? O sea, la relación con el otro. O sea, nosotros necesitamos hacer uso de una comunicación productiva priorizando las relaciones, ¿no? Por eso entonces nos preguntamos todo esto que nos estamos preguntando, ¿no? ¿Qué digo? El qué decir, el para qué. Bueno, lo que va a seguir compartiendo Rodri, ¿no? Priorizando siempre las relaciones. ¿Querés compartir Marie? Bueno, un poco tiene que ver con esto, ¿no? O sea, ¿cómo voy a decir lo que voy a decir? Preguntármelo, ¿sí? Hacer un alto, pensar, a ver, ¿cómo lo digo? ¿Lo estoy diciendo con respeto y cuidando la relación? ¿Sí? O lo digo, viste, en el momento que me exploté. Y no, bueno, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Que ya estoy harta de esto. Entonces, prendo fuego todo. No, bueno, pasan estas cosas, ¿no? Bueno, entonces necesitamos tomar conciencia de cómo voy a decir lo que voy a decir, ¿sí? Muy interesante. Cuidando las formas, ¿no? O sea, cuidando las formas. Y este otro, ¿sí? En cuanto al cuándo y el dónde, ¿no, Mari? O sea, Sí. el poder preguntarnos, ¿estoy considerando la importancia de la oportunidad y lo oportuno de decirlo? Porque muchas veces sucede que es muy importante lo que yo tengo para compartir, pero hay veces que no condice con el momento, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo algo muy importante para decirte, Mari, pero te lo digo compartiendo tal vez, no sé, en una relación de pareja se me ocurre, ahora no lo podemos hacer, ir al cine, pero estás en el cine y querés decirle algo importante y no es oportuno, ¿ves? No es oportuno. O en la mesa cuando estás cenando con tu familia, con tus hijos, con tu marido, y ahí se te ocurre decirle algo que no te gustó, por ejemplo, ¿no? En una situación que no es oportuna, ¿no? También, esto también tiene que ver con cuántas veces, por ejemplo, le queremos decir algo a alguien y la vamos pateando para adelante, ¿no? O sea, y no, nunca es el momento, nunca es el momento, ¿no? O sea, no nos queremos hacer cargo de la conversación, entonces también eso es importante. Porque, por ejemplo, si yo tengo algo para decirle a Rodri por alguna situación que pudo haber sucedido, ¿sí? ¿Es lo mismo que yo se lo diga en este momento o sea, en un periodo, digamos, de que cuando se lo tenés que decir o decírselo dentro de 30 días? Claramente que no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces también hacernos cargo de eso. Muy interesante, muy interesante. Y solo tomar esto que lo vi justo en el chat y que viene a colación que estamos hablando del lenguaje, en esta recursividad que compartió algunos de los que están presentes y que Flor pregunta, ¿qué hablamos con lo que es la recursividad? Decimos que los seres humanos nos construimos en el lenguaje. ¿Y cómo es esto?
si por un momento los invito a que visualicen esta situación. Yo a partir de mañana me propongo empezar a estar muy consciente que lo que yo vaya a decir tenga fundamentos, que lo que yo vaya a decir tenga un propósito, que cómo lo vaya a decir sea cuidando las formas, y que cuándo y dónde sea oportuno e importante, ¿no? A partir de mañana empiezo a hacer este ejercicio. Me sale una vez, pasan los días, sigo entrenándome, me sale otra vez. ¿Y qué es lo que empieza a suceder ahí? Mi lenguaje empieza a transformarse, empiezo a estar más consciente. Y el estar yo más consciente en mi lenguaje, mi manera de ser empieza a transformarse. Entonces, ¿qué puede pasar? Capaz que después de 6 meses se me acerque algún amigo, me dice, che, Rodrigo, te noto muy diferente. Antes yo te escuchaba verborrágico, decías todo lo que se te venía a la cabeza, pero hoy te veo más mesurado, más consciente. Cuidás cuando vas a decir algo que sea algo que aporte, no que es porque lo estás queriendo decir. ¿Ven? Entonces, esto, desde la filosofía del lenguaje, Martin Heidegger nos pone en conciencia que el ser vive en el lenguaje, decimos los coaches. Hago esta aclaración como para poner en conciencia el poder que tiene el lenguaje. El lenguaje transforma, porque el lenguaje es acción en sí misma. Nosotros estamos en la acción del habla en este momento y ustedes en la acción de la escucha y de la reflexión. Son acciones, no tan evidentes como tomar agua, por ejemplo, pero son acciones. Entonces, nos construimos en el lenguaje, ¿sí? Esto es sumamente poderoso tenerlo presente. Pero bueno, eso será instancia para otro taller que podamos llegar a dar, Mari, ¿no? O invitarlos a formarse como coaches donde esto lo van a entrenar muy profundamente, ¿sí? Continúo con la otra placa, ¿sí? Para ir avanzando en cuanto a lo que es el tiempo, ¿no? Entonces, como para hacer una síntesis de lo que venimos conversando hasta acá, es que en nuestra capacidad de comunicarnos con otros y generar relaciones productivas para coordinar acciones, se encuentra escondido el secreto de nuestros resultados. Esto es, a mi juicio, revelador. ¿Cuántas veces los líderes de organizaciones van en busca de resultados pensando que están en mejorar su sistema de gestión, buscando contratar nuevos consultores para que puedan optimizar los tiempos, ¿no? Y perdemos de vista que el resultado está escondido en nuestra manera de comunicarnos para generar aquellas relaciones productivas en la coordinación de acciones, ¿no? Esto es un giro a la manera en que nos venimos relacionando como la comunicación, ¿no? Que creemos que la comunicación es, le digo, me dice, y bueno, listo, hablo, le digo, ¿sí? También, Rodri, esto nos aleja porque antes, culturalmente, ¿no? Es como que el foco era las acciones, ¿no? O sea, el hacer, el hacer, el hacer para obtener los resultados. Pero parece ser que hay mucho más, porque acá, fíjense, acá estamos hablando de comunicación, estamos hablando de relaciones productivas, estamos hablando, no está en esta placa, pero de compromiso. O sea, no alcanza con el hacer, ¿no? Con el que venimos. Hay mucho más para poder entrenar y que necesitamos para obtener mayores resultados, ¿sí? O resultados sustentables, me gusta más. Sí, totalmente, totalmente. Y en esto que estás trayendo, ¿no? Que esto ya va a ser tema para el próximo taller, es porque hasta acá vimos la cara de una moneda, ¿no? Que es la comunicación. ¿Y qué pasa con la relación? ¿Qué pasa? ¿Cómo impacta en la relación esta comunicación? ¿Sí? Dejo de compartir para ya ir caminando los últimos minutos del encuentro y dar lugar a las preguntas. Que ahí Facu nos irá orientando algunas preguntas que podamos compartir para despejar alguna inquietud que tenga, pero es muy interesante poder observar que toda relación se construye en un modelo de comunicación y todo modelo de comunicación se construye en un tipo de relación, ¿no? O sea, esto es recursivo, ¿sí? Esto permite construir una relación completamente diferente, ¿sí? Completamente diferente. Bueno, ¿te parece, Mari, que hasta acá
¿sí? Podamos concluir y bueno, ver con Facu qué preguntas pueden haber surgido, qué inquietudes, como para estos 15 minutitos poder aprovecharlos y despejar alguna pregunta que tengan. ¿Te parece? Dale, genial. Bueno, impresionante, la verdad. Todos ustedes, chicos, son dos. ¿Eh? Ahí tienen para ir leyéndose uno con otra. Uno se la hace al otro. Ahí tienen. La verdad que a mí me encanta escucharlos, porque yo que no participo me encanta estar escuchándolo. Bueno, ahora queremos escuchar tu juicio, ya que abriste el micrófono, contanos cómo lo viviste, No, no, cómo te escuchaste, ¿ves? muy, Porque muy. ahora cada uno escucha lo que escucha, ¿no? Hay que ver qué fue lo que escuchó ¿Qué interpretó Facundo. cada uno? No, no, a mí me gusta, ¿sabés qué? Sobre todo lo que me parece muy real y lo he escuchado, lo he podido experimentar, el tema este de tratar de vivir un poco más en los hechos y no tanto en las interpretaciones. Es como una invitación a tratar de vivir de esa manera, porque muchas confusiones se dan cuando uno interpreta un mensaje, interpreta una cara, vivimos interpretando. Y eso es lo que nos lleva a generar a veces malos vínculos o romper, no dar la posibilidad a tener una buena relación con alguien, quizá a conocerlo, de hecho, los juicios mismos. Entonces, siempre me queda eso de invitarlos a vivir en los hechos y no en las interpretaciones. Eso me parece como, me queda siempre resonando acá y me parece algo fundamental que de las herramientas del coaching está muy bueno que lo trabajan muy bien y está muy bueno. Eso fue lo que a mí me quedó. Si me permitís, te invito a este desafío, ¿no? De correrte quizás de la conversación, o sea, nosotros decimos que vivimos en un océano de juicios, o sea, los juicios van a estar siempre, porque somos seres interpretativos, ¿sí? Interpretamos, no hay forma de que no. El tema no es dejar de interpretar, sino de que esas interpretaciones te sean funcionales, ¿me entendés? Que te abran posibilidades, Claro. no que te cierren. Exactamente. Entonces, lo que yo estoy interpretando, y empezar a preguntarse ustedes también a partir de mañana, como dijo Rodri, preguntarse, bueno, esto que estoy interpretando, este juicio que estoy teniendo, porque ¿ves? Ya soy consciente de que es un juicio el que estoy teniendo, no es una verdad. Bueno, ¿me abre o me cierra posibilidades para la acción? Esa es una gran pregunta, ¿ves? Que se pueda hacer un líder, ¿sí? Para pensar y ser conscientes, no es eliminar los juicios, sino que esos juicios estén a tu favor, no en tu contra, se podría decir de alguna forma más práctica. Muy bueno, muy bueno. Acá en esto que estoy leyendo justo en relación a lo que comparten, que pone acá, escribe Fede intrigado, ¿no? Esto que una situación, no sé si habrá sucedido o no, que agarró el teléfono fijo, la llamó, explotó, me llamó intenso, pareciera ser que no fue lo que esperaba, ¿no? Y solo puso Fede, yo solo quería escucharla para, a ver qué dice acá, para interpretarla mejor, ¿no? Entonces, este es el gran desafío en el que estamos, porque, como bien trajo Mari en su momento, vamos por carriles diferentes la conversación de nuestras emociones, ¿no? Entonces, cuando empezamos a estar presentes en nosotros mismos, antes de abrir aquella conversación, puedo chequear si yo estoy en un estado emocional que me permita navegar la conversación, ¿no? Porque cuando abrimos una conversación, no tenemos conocimiento de todo lo que pueda ir aconteciendo durante la conversación. Pero sí nos podemos hacer cargo de cómo estamos llegando a esa conversación, ¿no? Si estoy llegando sereno, o estoy llegando en la conversación para explicarme por qué hice tal o cual cosa, o estoy llegando a la conversación para que solo el otro me escuche. ¿Ven? Entonces, esto es muy oportuno, el poder empezar a tomar conciencia, que es una competencia que también se entrena, en cuanto a la competencia emocional, ¿sí? Entonces, cuando vamos hacia el otro, ¿de qué manera lo estamos haciendo? ¿Sí? Esto también lo vamos a traer en el taller el próximo, ¿no? Lunes 30 de noviembre, ¿no, Facu? Mari. Rodri, acá Flor pone, gracias chicos, re lindo, plantean todo, simple y fácil. Bueno, gracias Flor. Me alegro que haya sido así porque lo importante es poder dar claridad.
y que se vayan con algo, ¿no? No con un enrosque que por ahí no saben. Bueno, nada, está buenísimo. Gracias. Muy bueno, muy bueno. Después, con respecto a todo lo que fuimos compartiendo, de nuevo, ¿no? O sea, esto es como para poner sobre la superficie lo que posiblemente no estaba en conciencia, ¿no? Entonces, la posibilidad que puedan tener ustedes a partir de ahora de empezar a poder identificar, por ejemplo, a ver, un gran ejercicio es: ¿mi lenguaje es descriptivo? ¿Cómo identifico si mi lenguaje es descriptivo? Es si en la mayor parte del tiempo del día a día me la paso dando explicaciones a mí mismo por qué hice, dejé o no de hacer tal cosa, o excusándome, o diciendo por qué la realidad no es diferente, ¿no? O sea, estoy en un lenguaje descriptivo. Entonces, el para qué me empieza a asistir a moverme hacia un lenguaje donde sea más generativo, por ejemplo, ¿no? De nuevo, les pongo en consideración que esto se entrena mediante la formación de coaching, por ejemplo, que esto se requiere un entrenamiento, un ejercicio, ¿no? Que hay que reconfigurar, esto de las neurociencias, reconfigurar nuestras redes neuronales, ¿no? Tenemos redes neuronales que ya están asentadas en una manera de pensar que hay que reconfigurarlas mediante el ejercicio del lenguaje. Si les parece, entonces vamos finalizando por la hora, ¿sí? Habíamos acordado hasta las 9:30, consideramos que también es un horario donde muchos querrán ir a cenar, a poder descansar, a distenderse de todo un día de trabajo posiblemente, o de actividades que hayan tenido. Así que, si te parece, Mari, nos vamos despidiendo. Perfecto, bueno, bárbaro. Ahí están escribiendo, perdón, pero no me lo quiero perder. Dale. Pero bueno, ahí se están escribiendo varios. Gracias, chicos, me dejaron muy en claro la distinción de conversación y comunicación. Me gustó aprender cómo hablar responsablemente. Muchas gracias, dice Dino. Me queda más claro que el líder se viste como líder, habla como líder y trabaja como líder. Muy bueno. Bueno, muchas gracias, chicos. Bueno, genial. Me encantó. Y las preguntas, pregunta Gonzalo, y las preguntas, bueno, lo Pero invito a Gonzalo. claro, no hay. No hay preguntas. Hay un ida y vuelta súper interesante en el chat, pero hay una charla de pasillo en ese chat. Hay un ping-pong ahí. Hay una charla de pasillo que no sabe. Es más, no me quiero ni imaginar por privado si alguno le tiró a otro, ¿viste? Porque. Un ping-pong. Sí, Bueno, sí. solo invitarlos a ver si en ese ping-pong están queriendo alguno tener la verdad, ¿no? Tener la razón, porque si entramos en ese juego, no salimos, ¿no? Es como el hámster que está en la rueda, ¿viste? Así que, pero celebro que se disparen conversaciones, que se mueva lo que puedan ustedes estar reflexionando también, ¿sí? Excelente. Bueno, ahora sí, entonces nos vamos yendo, vamos a descansar, que tenemos toda la semana por delante. Gracias a todos por acompañarnos. La próxima el 30. El próximo encuentro. Acuérdense, el 30. Sí. No el lunes que viene, el lunes 30, porque muchos nos mandan mail y nos preguntan. Acuérdense, claro. Es la última de este ciclo de cuatro charlas. Así que bueno, los esperamos a todos. Van a obviamente ver el formulario. Anótense, vuelvan a escribir cuando vean la publicación. En el Facebook, como siempre, la Subsecretaría de Capacitación. Y por mail les va a llegar el link de invitación. Si a alguno no les llega, por ahí escriben mal el mail, que suele pasar que rebotan. Escriban en las redes sociales y se los enviamos, no hay problema. Gracias, Rodri, gracias, Mari, y gracias, bueno, a todos los presentes por estar. Gracias al resto. Saludos. Muchas gracias por estar. Gracias a todos. Nos estamos viendo el 30. Que tengan muy buena semana. Abrazo grande, buena semana. Saludos a todos, gracias. Chau. Adiós.